Pues bien, hoy estamos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en esta casa, la sede del Poder de la Soberanía Popular, con don Jesús Posada Moreno. Muy buenos días, señor Jesús. Buenos días. Es todo un placer y un honor que nos haya recibido. Yo estoy encantado de recibirles y de contestar a lo que me pregunten. Muy bien. Quien ha sido presidente del Congreso de los Diputados en la 10ª legislatura, del 2011 al 2016, y quien es diputado por la circunscripción de Soria desde el año 1993 hasta la actualidad, quien fue presidente de la Junta de Castilla y León en 1989, cuando don José María Aznar, presidente de la Junta de Castilla y León, dimite para liderar el Partido Popular, y anteriormente le había nombrado consejero de Fomento en el año 87. Así. Y quien después, posteriormente, ocuparía 2 carteras ministeriales, también en el gabinete de don José María Aznar López, la cartera ministerial de Agricultura, Pesca y Alimentación y la de Administraciones Públicas. Así. Esa es una trayectoria, la larga trayectoria del señor Posada. Pues quería empezar por haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué valoración hace, echando la vista atrás, retrospectivamente, de lo que ha sido sus años como tercera autoridad del Estado, presidiendo la Cámara Baja del 2011 al 2016, señor Posada? Pues yo hago una valoración positiva, muy positiva. Ser presidente del Congreso, presidente de las Cortes de España, es quizá pues una de las mayores satisfacciones que puede tener un político. Exige, hombre, templanza, equilibrio, y yo creo que soy una persona que en cierta forma tengo esas cualidades. Exacto. Y yo estoy muy satisfecho de estos 4 años en todo caso, pero, y tengo que decirlo, lo primero, claro, para mí, en una de esas sonrisas del destino, bueno, pues yo fui el que proclamé rey a su majestad Felipe VI, claro, esto es algo que queda ya para la historia, ¿no? Exacto, ha hecho historia usted. Indudablemente, o sea, no es que la haya hecho yo, he tenido la oportunidad de participar en algo verdaderamente histórico como es esa proclamación. Correcto. Le quería preguntar cómo ha evolucionado esta casa desde que usted entró en el año 1993 hasta hoy, que estamos en 2018. Pues sí, claro, todo ha evolucionado, ha cambiado, pero realmente, yo creo de corazón, el verdadero cambio que yo noté, porque fue en un solo día, fue del 2015, sí, cuando termina el 2016, cuando termina la legislatura en que yo soy presidente, a la otra legislatura, en la que Pachi López es presidente, sí, ¿no? Muy breve, el más corto de la historia. Ahí se produjo un cambio, me refiero sobre todo al aspecto exterior, el interno es más difícil porque eso lleva más tiempo, pero claro, en cuanto al aspecto exterior, el cambio verdaderamente total fue en ese mes, diríamos, mes de enero, mes de febrero del 2016. Luego ya la situación ha sido igual que entonces, pero el verdadero cambio fue esos meses. Y internamente diría que quedan cosas por modernizar todavía en la Cámara. Y eso estoy hablando de lo que ve exteriormente. Público exteriormente. Interiormente, en cambio, la Cámara ha sufrido o ha llevado a cabo un proceso de modernización enorme. Y ese, claro, no tiene nada que ver con esos meses. Por ejemplo, desde que yo llegué hasta ahora, las tecnologías han avanzado muchísimo, extraordinariamente. Realmente ahora mismo hay un sistema informático en el Congreso que cuando yo llegué en el 93 pues no existía nada, claro. Es decir, ha habido unos cambios profundos y sin embargo también se ha mantenido, que eso es muy importante, bueno, pues el respeto entre unos y otros se mantuvo y yo creo que se sigue manteniendo ahora. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. Ahora quería preguntarle, ¿cuál diría que es la ley más importante que se aprobó bajo su presidencia? ¿Qué ley destacaría de todo el marco normativo aprobado? No me gusta destacar una sola. No me gusta ese tipo de... Hace usted muy bien haciéndome la pregunta, pero me va a permitir que yo en la contestación no lo haga, porque creo que esos rankings pues no son convenientes, y menos habiendo sido yo presidente, claro, y por lo tanto estando en ello. Creo que ha habido leyes muy importantes, y cada uno tiene que valorar si no es importante, y a lo mejor incluso leyes que debíamos haber hecho y que no salieron y que se valoran como importantes. O sea, que me va a permitir que yo no entre en y hace muy bien.
La siguiente pregunta que le tenía preparada ya me la ha contestado, porque era ¿cuál sería el momento de la 10ª legislatura de su presidencia? Entiendo que ha sido entonces la proclamación... Indudable, vamos a ver, ese es el momento. Esto es el momento porque dentro de, no sé, pongamos unas décadas, sí, de mi legislatura, o sea, de mi paso por la presidencia, pues precisamente lo único que se recordará, pero se recordará, es ese momento, por lo menos es el más importante. Pero luego sentimentalmente sí hay un momento que yo quiero resaltar, porque este fue el 19 de junio de 2014, claro que fue el 21 de octubre del 2015. 21 de octubre de 2015. En que votamos, eran las últimas votaciones, votamos el presupuesto del Estado, sí, del 2016, y cuando terminaba, quedaba una votación, dije, señorías, queda una votación, quiero decirles que para mí ha sido un placer y un honor presidirles en esta legislatura. Muchas gracias. Y tuve una ovación de todos los grupos. Es verdad, de todo el arco parlamentario. De todo el arco parlamentario. Hombre, yo supongo que unos son más ya de todo el grupo, yo tengo menos, pero todo el arco parlamentario. Para mí, ese día fue un día extraordinariamente satisfactorio porque yo creo que los diputados reconocieron que yo, sin abdicar en absoluto de mis ideas, votando siempre, como es lógico, con lo que decía el Grupo Popular, pero que quise ser ecuánime y que intenté pues que cada uno tuviera su oportunidad y nadie fuera disminuido en sus derechos. Es que eso va en su forma de ser. Va en mi forma de ser. Nada una persona sectaria, sino una persona moderada, ecuánime. Exactamente, o sea, lo cual no quiere decir que no tenga ideas su propia y no las profese y las profese con fuerza. Pero lo que sí, yo, como te he dicho muy bien, no soy sectario, por lo tanto me pongo en el lugar del otro y comprendo que el que sale a hablar tiene unas ideas distintas a la mía y hay que darle la oportunidad que las defienda, siempre que sea con respeto, pero que lo defienda todo lo que le parezca, ¿no? Y estoy seguro que ese ha sido el motivo por el que Mariano Rajoy decidió nombrarle para el cargo. Pues eso ya no me atrevo a decirlo porque tampoco se lo he preguntado cuál es el motivo. Sé que me designó y que yo se lo agradecí mucho, pero no sé el motivo. En cuanto al reglamento de la Cámara, que data de 1982, considero que hay que modificarlo en beneficio de un procedimiento legislativo pues mucho más ágil, más vivo, en conseguir acortar los plazos de elaboración de las leyes, para tener una Cámara pues más eficaz, sin tener que tocar la Constitución. ¿Piensa usted lo mismo, señor Posada? Por supuesto que pienso lo mismo, y es más. Durante esa legislatura hubo una comisión, la Comisión de Reglamento, que preside el propio presidente. Eso no lo sabía yo. Pues la Comisión de Reglamento del Congreso la preside el propio presidente. Entonces, hubo una encomienda, ¿no? Una cuestión de ley aprobada, de reformar el reglamento. Y tuvimos, pues yo diría que por lo menos 10, 15 reuniones. Sesiones, y vimos muchos temas. Y acercamos un poco posiciones. Pero había una cosa y había una... no había acuerdo. Entonces, sí se podría, si se hubiera podido, en algunos casos con la mayoría, porque había mayoría el reglamento se puede cambiar. Exacto. Bien, pero eso desde el principio quedó claro y yo lo manifesté y creo que tuve el apoyo de todos los grupos, el Partido Popular y los demás grupos, que el reglamento se modifica con acuerdo de todos. Hombre, de todos yo siempre, eso lo matizaba mucho. De una amplia mayoría, porque lo que no puede dejarse es que una minoría pequeña nos bloquee todo, porque yo no estoy de acuerdo con no va a hacer nada. Por supuesto. Pero en fin, y traducido ahora ya que ha pasado el tiempo en aquel momento, en esa legislatura, hombre, si no hay un acuerdo con Partido Popular, Partido Socialista, que entre los dos pues sumaban 300 diputados, pues no se puede hacer nada. Entonces se habló mucho, se trabajó mucho, conste que esos trabajos están ahí, y cuando alguna vez se ponga esto en marcha, que yo creo que se tiene que poner, están ahí porque había además acuerdos en que hay cosas de reglamento que deben cambiarse. ¿En la actual legislatura todavía no se ha retomado eso? Pues yo creo que no, porque claro, como se está tanteando otro tipo de cosas, ahora ha habido esta comisión del automático, pues tenemos el precedente del anterior que no se hizo, por eso no se está, pero en algún momento se retomará. Se retomará.
También, hablando del reglamento de la Cámara, yo considero que hay ciertos diputados, diputadas que pertenecen a los grupos de Bildu, de Esquerra o de Podemos, que a veces rompen con lo que es la decencia o un poco la dignidad de la Cámara en formas y modales. Me explico. Creo que la vestimenta es importante, el atuendo, fijarlo. Por ejemplo, pues ya solamente pues por comprensión hacia los sugieres, que están obligados a llevar un traje y una corbata. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿No habría que regularlo? Ese es un tema así verdaderamente delicado, que se habla mucho. Yo tuve la suerte de que en el periodo que yo fui presidente, en esa legislatura, hombre, pues fueron muy pequeñas, dentro del Congreso, me refiero, entre diputados, hubo muy pequeñas salidas de tono que se llamaran la atención. Hubo, claro, incidentes en las galerías y tal, pero con diputados, pues realmente, como yo, entonces hablé con algunos en un plan absolutamente informal y tal. Bueno, pues llevamos una posición bastante lógica que no causó nada. Ahora, ha habido, eso es lo que me refería yo antes cuando decía los cambios, es que en esos meses de enero y febrero del 2016 cambió mucho. Cambió mucho, claro. Cambió mucho, es que entonces ahora las cosas son distintas. Yo no me inclino por normas. Por normalizar. Eso desde luego, no. Porque, claro, por encima de todo está la libertad del diputado, el que ha sido elegido, y además normalmente este que ha sido elegido siempre se ha manifestado así ante los electores, o sea que no le puede decir que y lo han elegido y él está adoptando una postura, o sea que yo no soy partidario. Hombre, sí me gustaría que por el beneficio de todos, y bueno, lo mismo, con acuerdo de todos, porque es una cosa de consenso, bueno, establecer una normativa no tanto casuística, sino una normativa un poco global. Que a todos nos obligue y nos impida hacer ciertas cosas. Pero insisto, de luego no soy partidario, lo dijo, de un presidente dictando una norma de se llevará o no se llevará corbata, eso no sé. Es que esto me resultó curioso tratándolo con Pepe Bono, al cual entrevisté hace cosa de un mes. Me decía que él tenía problemas a veces con los diputados porque los sugieres tenían que llevar en pleno verano traje y corbata, y que él tenía a veces problemas con los diputados al obligarles a... eso es una situación... Porque los sugieres están obligados por reglamento. Claro, no es una situación de hecho, porque claro, los sugieres... Bien, pero esto, quiero decir, ellos están trabajando y se estableció, y a mí me parece bien, que trabajen de uniforme, un poco, pues no sé, como en verano la Guardia Civil, pues claro, tiene que llevar el uniforme. Y los que están alrededor y a los que los protegen y a los que ayudan y los que tal no lo llevan, pero ellos sí, o sea, sí, es una cosa a tener en cuenta, pero insisto, yo creo que si no es por acuerdo, de luego, en plan impositivo, yo por lo menos no soy partidario. Como legislador, hemos hablado de agilizar la actividad legislativa, ¿no? En cuanto a cambio del reglamento y demás. ¿No cree también que sería importante una simplicidad normativa? Que nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento demasiado complejo, con muchas leyes que modifican a otras, y que sería importante llevar una simplicidad normativa. Hombre, eso es algo que siempre se ha dicho, yo también lo pongo. Yo no soy, mi formación, digamos así, ingeniero de caminos y economista, ¿no? No tengo una formación jurídica, pero por lo que yo oigo a los especialistas es que sí, eso sería muy conveniente. Pero quizá no es fácil, porque llevamos años en que el mismo tema del desarrollo del Estado autonómico ha producido todavía muchas más leyes, parciales, claro, pero leyes en su territorio con un desarrollo reglamentario, etcétera, etcétera. O sea, que diríamos que estamos en la dirección contraria a eso que usted dice. Exacto. O más bien estamos con una expansión excesiva. Pero usted también considera que es excesiva, ¿no? Sí, creo que es excesiva, pero vamos, no sé muy bien cómo podría frenarse, ¿no? Porque claro, que podríamos que no se modifiquen las leyes. Hombre, sí convendría eso, ver un poco, al modificar una ley, por lo menos que no creemos más problemas en otras leyes. En otras leyes, a eso me refería, modificamos eso sí,
Eso sí me gustaría. Se modifican otras veces. Insisto, claro, todo eso es más bien de llegar a acuerdos internos. No hay nada que lo pueda solucionar. Nada puede decir que no se puedan tocar otras leyes. No, por supuesto. Y ahora quería decirle, como diputado que es usted en el Congreso por el Partido Popular, me gustaría que hiciese una acción como sostén al gobierno del presidente don Mariano Rajoy, una acción de defensa de la acción del gobierno que está actuando. Pues desde luego tiene una defensa muy clara y que yo creo que todos los españoles, y cuando digo todos me refiero a todos, sí. La sienten. Lo que pasa es que algunos, me parece bien, la manifiestan claramente y otros en cambio no la aceptan. Pero desde luego, en cuanto se mira con un poco de perspectiva, claro, no hay más que ver. Y yo eso lo he visto discurrir, no intervine, pero lo he visto discurrir con el presidente. Claro, es que la situación en el 2012 era una situación de auténtico desastre para ir a acabar. Bien, se le dio la vuelta. Desde el 2014 o 2015 estamos creciendo. Bien, esto es algo muy importante. Pero luego también es importante que en un momento en que la sociedad se había diluido un poco la red, bueno, pues hemos conseguido volver a sentirnos otra vez españoles. Por eso yo creo que yo estoy muy satisfecho de cómo se ha actuado, por ejemplo, en el tema de Cataluña. Creo que el gobierno ha actuado muy bien. Sí, ha estado a la altura. Ha estado a la altura. Decía en esta junta directiva que tuvimos ayer precisamente, pues decía Rajoy, hemos actuado muy bien, con muy buenos resultados para España, pero malos para el Partido Popular. Pues en efecto, así ha sido. Pero esto es lo que tiene que dar a nosotros, que yo lo digo con el corazón en la mano, yo no llevo 40 años en política como los que llevo, más que para defender a España, defender las ideas. Eso es lo importante de la política. Y siempre seguiré defendiendo eso. Por tanto, me duele que esta posición política que hemos tomado no haya sido comprendida y le haya costado al Partido Popular, pues me duele. Ahora bien, para mí lo importante es que ha sido buena para España. Como decía Winston Churchill, lo importante son los grandes estadistas, como es Mariano Rajoy, y buscar el largo plazo y no el beneficio en el cortoplacismo. Claro, ahí está, pero yo, claro, también digo, porque a mí, como he dicho antes, soy quizás demasiado juanito. Yo comprendo a algunos políticos del Partido Popular, claro, que van a tener elecciones autonómicas, locales, generales, pues, claro, y que dicen, bueno, sí, eso está muy bien, pero claro, luego necesitamos los votos. Pues sí, ellos, no les voy a quitar la razón, es decir, ellos hacen muy bien y todos hacemos muy bien y es nuestra obligación buscar esos votos. Ahora, no debemos olvidar que nosotros hemos hecho una gran labor para España y yo estoy seguro que cuando se juzgue ya con cierta cualidad dentro de 20, 30 años, se verá como una de las épocas importantes y la labor de Mariano Rajoy como un hombre que fue un salvador con letra minúscula, pero salvador de España y de lo que representa. Es verdad. Usted que ha sido presidente de una autonomía, como hablaba al principio, la de Castilla y León, en el año 1989, cuando dimite José María Aznar, ¿cómo ve la evolución en la que ha derivado las autonomías con todos estos, por ejemplo, duplicidad de órganos y los gastos innecesarios que llevan? ¿Qué valoración hay? Yo hago una valoración positiva. Yo creo que el Estado autonómico ha servido para acercar la política a los ciudadanos, para que se llegaran inversiones mucho más dirigidas al centro, para que hubiera reacciones políticas en las provincias. Es decir, que yo soy partidario. Ahora bien, creo que ese proceso, que ha sido un proceso bueno, sin embargo, claro, donde ha estado el error ha sido en la deslealtad. Es decir, ¿qué es lo que exige el Estado autonómico? Lealtad. Entonces, por poner un ejemplo, eso es lo que hay en Alemania. Y eso no quiere decir que los Länder alemanes no peleen con el gobierno a veces por competencia. Claro que pelean. Claro. Pero dentro de una lealtad. Por eso nosotros, como Comunidad de Castilla y León, pues ha estado muchos años, que eso cuando yo era presidente se dio esa batalla. Esto ya se ha olvidado un poco, pero hubo un tiempo en que las comunidades del 151 tenían educación y sanidad y las del 143, que era Castilla y León, no tenían ninguna de las dos cosas. Yo di una pelea enorme
Y la di, la siguieron dando mis sucesores hasta que tuvimos ¿Cómo tenía que ser? las competencias de sanidad, que lo que en la vida yo le di las competencias de sanidad a Castilla y León el año 2000, cuando yo era ministro de Administraciones Públicas, o sea que yo fui el que firmó esa concesión a Castilla y León y a todas las demás comunidades autónomas que no las tenían, pero yo lo firmé. Bien, esa pelea era una pelea lógica, pero desde el primer momento sabíamos que Castilla y León y España era España. Claro, lo que no se puede es pedir competencias, pedir actuaciones con la intención de sustituir al Estado, a la nación. O sea, entonces yo lo que creo es que el Estado autonómico sí ha funcionado en general bien y lo veo positivo. ¿Qué es lo que es negativo? Utilizarlo para romper España. Exacto, la deslealtad, lo que hablábamos. La deslealtad. Eso es lo que no puede tolerarse. Y ya para cerrar esta entrevista, pues lo último que quería preguntarle era que nos contase en secreto una anécdota, la que usted destacase con mayúsculas, de la que fue su 10ª legislatura, la que usted presidió. Así, la que usted recuerde más... Que, no, es que no sé qué, porque todas las anécdotas, o cuentas una anécdota que tiene muy poca gracia y que todo uno, o las cosas realmente importantes que han pasado, o sea, aunque sean anecdóticas, pues no son fáciles de contar. No, yo pues quizá la cuento porque más ahora es así. Precisamente va relacionada con la abdicación del rey. Cuando se produjo la noticia de la abdicación, que fue una mañana, era un lunes o un martes, bueno, era pues, un lunes, ¿no? Entonces, todo el mundo resultó luego que sabía que eso iba a hacer lo del rey. Y yo, que era presidente no tenía ni idea. Entonces, sí me acuerdo de que salí de un desayuno, que había de estos que hay en el Rey, no me acuerdo de quién, pero un desayuno político a las 11, entonces nada más allí, tiene usted, que le llaman de Zarzuela. Bueno, que me pase. Y en plena calle, saliendo del Hotel Rich, en plena calle, el rey don Juan Carlos, para comunicarme que abdicaba. Fíjese. Entonces yo me emocioné, claro, señor Posada. Me emocioné y en fin me manifesté y le dije que, en fin, que para mí era pues que él había sido durante todos estos años el artífice de la transformación en España y tal. Bueno, y entonces, claro, yo me había dicho, bueno, pues soy el único que... Pero resulta que todo el mundo decía todo. ¿Cómo? Yo sabía de 3 meses, a mí me lo había dicho, a él te lo había dicho. Entonces, bueno, ¿esto qué es, no? Entonces, esa fue una buena anécdota. Pues muchísimas gracias por la entrevista y por el tiempo concedido. Muy bien, muchas gracias, Muy bien.